por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos... Hola, hola, esto es Café con Luber y estamos otro lunes más, como todos los lunes desde hace tantos años, en este cafecito con Luber. Seguimos desde casa y agradeciendo muchísimo a todo el equipo de operadores de Radio Sónica que nos sigue haciendo el aguante desde la radio. Bueno, hoy feliz día del amigue, amiga, amigo para todos. Por suerte es un lindo día de sol, espero que todos puedan salir, aunque sea al balconcito, a la ventana, y que bueno, aunque sea cuando van a hacer las compras o alguna tarea barrial, puedan disfrutar de este lindo día de sol, cuidándonos y quedándonos todos en casa, así que espero que pueda haber muchas reuniones de Zoom, de amigos, y que nadie desafíe las restricciones que todavía tenemos. Hoy tenemos un programa muy, muy especial porque estamos invitando a 3 legisladores de la ciudad. Ellos son de distintas fuerzas políticas, pero nos da mucho gusto hablar con ellos. Tenemos mucho respeto por el trabajo de los 3 y espero que podamos dialogar a varias voces. Fundamentalmente uno de los motivos por los cuales los convoqué es porque logramos aprobar en la Ciudad de Buenos Aires, por iniciativa de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la adhesión al protocolo de interrupción legal del embarazo que rige a nivel nacional y que nos va a permitir trabajar fundamentalmente en todos aquellos temas que tienen que ver con que los efectores de salud estén tranquilos de cómo atender la interrupción legal del embarazo en los casos de riesgo para la vida o la salud de las mujeres. Y por suerte esta norma que se votó el jueves contó con el consenso transversal de muchos bloques políticos, por eso quisimos invitarlos a ellos para charlar sobre este tema y todas las cosas que faltan, de la educación sexual, del debate a nivel nacional, de la interrupción voluntaria del embarazo, pero también, bueno, aprovechándolos, vamos a estar hablando en el programa de distintas cuestiones que se están aprobando en la legislatura con motivo de la pandemia, del COVID, y también, bueno, el debate político, las cuestiones nacionales que nos involucran a todos. Ha sido una semana movida con el tema de la deuda, con medidas económicas que se envían al Congreso Nacional, con temas múltiples. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Empezamos por Alejandrina Barri, ella es del Frente de Izquierda, y bueno, muy, muy trabajadora, muy compañera también en el movimiento de mujeres, junto con Miriam Bregman, siempre presentes en todos los temas que tienen que ver con los derechos humanos. Así que gracias, Alejandrina, por estar esta tarde con nosotros. Y también nos acompaña Leandro Alperín, él es de la UCR, pero está en el bloque Vamos Juntos, se llama el bloque ahora en la ciudad, porque me van confundiendo. No, estamos en UCR Evolución. Evolución, bueno. Evolución. Y forman parte del bloque ampliado de la ciudad que apoya al Rodríguez Larreta, que no sé cómo se llama, es Vamos Juntos. Por el cambio. Ese es un Juntos por el cambio. Bueno. En la legislatura el radicalismo mantiene su identidad. Bueno, muy bien. Yo, viste, porque van cambiando los nombres de los bloques que ya me pierdo. Y la estamos esperando a Laura Velasco, que espero que pueda entrar rápido en esta conexión de internet. Creo que ahí está entrando. Pero bueno, Alejandrina, Leandro, Laura, espero que nos puedan compartir un poquito sus ideas sobre esto que aprobamos en la legislatura esta semana. No sé si podés empezar, Alejandrina, vos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Mira, creo que lo que se aprobó el jueves en la legislatura es un derecho elemental que conquistamos las mujeres en el medio de esta pandemia.
como dijimos, bueno, en mi intervención, ¿no? Es un derecho que las mujeres teníamos hace 100 años, que existía en el Código Penal, pero que las diversas interpretaciones de los jueces, sobre todo por el artículo 86, hacía que en muchas ocasiones se presentaran muchísimos obstáculos, como por ejemplo el hecho de que, bueno, muchos jueces tomaran solamente el aspecto en casos de violación de mujeres con discapacidad, y que llevaban a una situación donde muchas mujeres sufrieron, bueno, digo, hasta la muerte, situaciones de salud muy graves, sobre todo las mujeres, las jóvenes, las mujeres trabajadoras, las mujeres pobres. Entonces, creo que, bueno, eso es el sentido de por qué votar un protocolo, que es algo que tiene que hacerse a nivel nacional. Solo 9 provincias han adherido, donde hay lugares donde son muy críticos, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Tucumán, que es una provincia que se ha declarado provida, donde todo el tema de las niñas obligadas a parir realmente son situaciones graves, muchísimas judicializadas, hay más de 500 mujeres judicializadas, o mujeres presas, ¿no? Como en Santiago del Estero, que yo ahí también lo denuncié en mi intervención, ¿no? Y creo que, bueno, nos costó mucho un derecho tan elemental, que creo que tiene que ver, bueno, al otro día salió Mario Poli, el arzobispado, a decir por qué en el medio de esta pandemia se votaba una ley que no tenía nada que ver con la vida. Y yo cuando escucho eso, ¿no? Hablar a la jerarquía de la Iglesia del tema de la vida, me toca muy profundamente. En mi aspecto personal, por mi historia, yo sigo querellando a miembros de la Iglesia por su participación en el secuestro, en la tortura de mi tío durante la dictadura, y porque también, digo, esa falsa discusión sobre el derecho a la vida, cuando lo que se hace por no avanzar en el protocolo ILE, que es un derecho elemental, pero en relación al derecho al aborto legal, seguro y gratuito, las consecuencias son que muchas mujeres pierdan la vida, que tengan muchísimos problemas de salud. Entonces, nos parece que es una discusión ya superada, pero que todo lo que nos cuesta cuando tenemos un movimiento tan grande de la marea verde, porque a pesar de que somos muchísimas más y los antiderechos son un grupo minoritario, tienen un peso enorme en las decisiones de los gobiernos y del propio Estado. Y creo que eso es parte fundamental de lo que tenemos que discutir ahora. Bueno, esta semana hay una fuerte campaña para la aprobación de la adhesión en la legislatura de Mendoza. Recordemos que hay algunas provincias que no adhirieron, pero tienen protocolo propio, pero en otras, a pesar de que tienen un protocolo propio, es peor o no es igual o es, digamos, deficiente. Entonces, es así como vos decís, hay 9 que medianamente están acopladas al protocolo nacional, y tenemos situaciones graves en Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán. Esas son las más graves porque ahí no tienen ni un protocolo propio ni tampoco adhirieron al nacional, pero como las compañeras de Mendoza decían, ellos tienen un protocolo propio, no adhirieron al nacional, pero tampoco termina de ser similar al fallo FAL, que es el fallo de la Corte que dijo que no había que judicializar las causas en caso de violación o de riesgo para la vida o la salud de las mujeres. Pero también le quiero dar la palabra a Leandro Alperín. Con él también nos une una larga historia y sobre todo porque somos colegas, compañeros, profesores de las mismas materias en el CBC de la UBA, así que nos une la tarea en este momento de la virtualidad docente. Bueno, Leandro, ¿cómo viste una ley transversal que votan y que la sociedad está contenta? Sí, mira, en primer término creo que lo que tenemos que reconocer es el acuerdo, ¿no? Es esto de generar instancias de diálogo horizontal, inclusive impulsadas, como bien marcaste vos, por la sociedad civil,
en este caso por la campaña por el aborto legal, y que todas las fuerzas, aún en este contexto en donde la grieta es moda, en donde la diferencia pareciera ser la fortaleza de cada bloque político, superar eso que nos separa y poner como prioridad lo que nos une. Y lo que nos une es lo que planteaba antes Alejandrina. Muchas mujeres mueren por abortos clandestinos. Y eso es inadmisible en democracia, sobre todo cuando hay reglas que establecen que esa conducta es legal y que el Estado tiene que hacer todo lo posible para evitar esas muertes innecesarias y para asegurar derechos. Entonces, lo que también ocurre muchas veces, y lo marcamos en los cabildeos con la gente de la campaña y con los otros partidos políticos, es las formas, ¿no? Y las oportunidades para construir acuerdos. Yo veo ahora lo que está pasando en Mendoza, en donde también hay ILE, por ahí no es el ideal, como lo que pasaba también en la ciudad, donde también había ILE, y me parece que veo cierta parcialidad en el reclamo, en a dónde hacer el reclamo y en qué reclamo hacer. Lo de la ILE es un derecho que hemos garantizado por ley, y el garantizarlo por ley también restringe la actualización de ese protocolo que necesariamente necesita modernizarse periódicamente porque las herramientas de la medicina van avanzando, y lo hicimos por ley porque el Poder Ejecutivo no lo hizo por decreto, no adhirió por decreto, ¿verdad? Pero hay provincias en donde hoy lamentablemente la ILE existe como Misiones, pero el Estado niega el derecho de las mujeres a hacerlo y no hay cabildeos en Misiones para forzar al Estado. Lo que pasa en el norte, en Formosa, en Tucumán, como planteaba antes Alejandrina, en Chaco, en Salta, bueno, no hay cabildeos en esos lugares y las mujeres mueren también. Y por otra parte, debiéramos, con la fortaleza y con el valor simbólico que la ciudad de Buenos Aires tiene a la hora de construir un acuerdo y a pesar de las presiones corporativas que hubo para que esta ley no se sancione, el aborto legal. Es inadmisible que el aborto no sea tratado en el Congreso este año. Yo leía la nota al presidente el domingo en página 2 y me dio mucha pena. En la misma nota planteaba que iba a impulsar cambios en la justicia que se necesitan, debatiremos cuáles son y si coincidimos o no, pero que la justicia sea más democrática, menos parcial y menos influenciable por la política es una necesidad de la democracia tan importante como que el aborto sea legal. Y ese debate yo creo que está corrido a un segundo plano inexplicablemente en relación a las causas que lo motivan, que es que no haya más mujeres que mueran por los abortos clandestinos, y lamento mucho que porque el kirchnerismo sea gobierno, este no sea un tema en la agenda del Congreso como lo fue en los años anteriores. Yo creo que tenemos que tomar el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, en donde todas las fuerzas políticas, inclusive el PRO y la coalición cívica, mayoritariamente la izquierda, el radicalismo y el peronismo en sus distintas vertientes, no es fácil encontrarnos todos en un lugar, no es fácil generar un acuerdo de estas características, muchas veces era algo parecido al Arca de Noé, había dos de cada cosa, y así todos nos pudimos poner de acuerdo. Yo creo que el desafío es llevar este acuerdo con la misma energía, con el mismo impulso al Congreso Nacional, y llevarlo también en donde las mujeres están más postergadas por un Estado que es autoritario y que es influenciado por la Iglesia Católica, sobre todo en el norte argentino, que no visibiliza estas prácticas, que oscurece las políticas públicas, que viola derechos humanos y que posterga a las mujeres al lugar de cosas, del cual la legislación argentina ya superó y la política tiene la obligación de organizarse para que la realidad indique lo que las leyes marcan. Te cuento 2 o 3 cosas. Primero, que la campaña por el derecho al aborto está en todo el país, y igual que ustedes padecieron a la comisión de cabildeo en Cava. Me refiero a la política. Los partidos políticos tenemos que impulsar en todo el país con el mismo énfasis que lo hicimos en la ciudad, ámbitos transversales para generar acuerdos como los partidos políticos generamos en la ciudad. Sí. Desde la campaña por el derecho al aborto tratamos de generar esos ámbitos, lo que pasa es que a veces hay más o menos caja de resonancia según las provincias, pero
Hay claro, campaña por el derecho al aborto en cada una de estas provincias. Y la otra cosa, decirles que, bueno, Laura Velasco está teniendo algunos problemas y está ahí lidiando con temas técnicos para ingresar, pero por supuesto desde la campaña por el derecho al aborto, ni bien vimos esos comentarios del presidente Fernández, el planteo central fue básicamente que entendemos que el debate de la interrupción voluntaria del embarazo tiene que darse con urgencia dentro del paquete de medidas de COVID, pandemia, porque obviamente aumentaron las circunstancias de violencia contra las mujeres, las violaciones. Hay muchas provincias que no adhirieron al protocolo nacional y esto también requiere que no haya complicaciones ni confusión para todas las mujeres que quieran interrumpir un embarazo durante los tiempos estos que corren. Y fundamentalmente lo que nosotras planteamos es que el proyecto de la campaña ya está presentado, que si no se trata este año vuelve a perder vigencia, pero también te quiero decir que reconocemos que el bloque que más cantidad de firmantes del proyecto de la campaña aportó durante todos estos años fue también el del Frente de Todes. Ahora, la demora actual se debe a que... En la ciudad no es así, En la nación. Estoy hablándote a nivel nacional, la mayoría de los votos... Porque el peronismo no lo votó junto con el radicalismo en el Senado. Creo que es un error lo que estás haciendo de reivindicar a un partido político que si hubiese estado a favor de la IBE hubiese sido ley. Yo creo que tanto los radicales que no acompañaron en el Senado ese proyecto como el peronismo que masivamente no lo acompañó son responsables de eso y que el primer paso es reconocer que en nuestros espacios políticos tenemos muchos por convencer y que echar culpas en los otros espacios en vez de hacer autocrítica para con los propios es uno de los desaciertos de la política en general. Mi tarea es convencer a los radicales y criticar a los radicales y que los peronistas se ocupen de los peronistas. Si hacemos bien ese trabajo, la IBE va a ser ley en 2020. Nosotros en la ciudad condicionamos el acuerdo con el PRO y con la coalición cívica, entre otras cosas, a que los dos senadores de la ciudad de Buenos Aires, que eran celestes en el mandato anterior, hoy sean verdes. O sea, 4 votos a favor del aborto legal en la Argentina ha conseguido la Unión Cívica Radical de la ciudad de Buenos Aires. Si todos hacemos ese trabajo, el aborto va a ser ley este año. Mira, esto es un tema muy importante y yo creo que no hay que hacer reivindicaciones partidistas porque en realidad es un tema donde la sociedad civil va por delante de las fuerzas políticas y las contradicciones de muchas fuerzas políticas hacen que no guarden coherencia y de repente alguien habla en nombre de los celestes o a favor de los antiderechos y otro a favor del aborto legal. Lo que estoy diciendo es un dato de la realidad. La mayor parte de las firmas a nivel nacional son del Frente de Todos que acompañaron el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Obviamente, yo siempre digo, cuando se aprueban estas leyes transversales, como pasó con el cupo, como pasó con todas las leyes de educación sexual integral, no solo se requiere los diputados y los senadores, sino que es muy difícil, por la forma en la que funciona el Parlamento Nacional, que una ley de estas características salga sin el apoyo del propio Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo no está de acuerdo, obtura este tipo de debates, y eso nos pasó en la elección anterior. Yo una cosa quería decir en relación a eso. No, me parece que sí, justamente digo, lo que tenemos que definir, digo que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito presentado por la campaña es un derecho esencial. Los derechos sexuales y reproductivos son esenciales en esta pandemia, o sea, no puede haber excusas para eso. Hay estimaciones incluso que se habla de que si se alarga la pandemia va a haber 7, 8 millones de mujeres en el mundo que van a tener embarazos no deseados por distintas circunstancias que tienen que ver o por situaciones de violación, por no poder acceder a los métodos anticonceptivos. Entonces, dentro de poquito, el 8 de agosto, se cumplen 2 años de que hicimos, bueno, fue en el Senado que no salió positivo,
hicimos esas movilizaciones multitudinarias. La sociedad ya lo dijo, la sociedad ya votó, el movimiento de mujeres ya votamos, lo votamos en las calles. Entonces, desde que asumió este nuevo gobierno, que fue uno de sus ejes en la campaña, pasaron 8 meses. Lo que nosotros creemos que lo que no puede pasar es seguir esperando, porque en el medio no es que no pasa nada, en el medio es que se cobran vidas, en el medio es que hay muchas mujeres judicializadas. Creo que esto es parte de lo que tenemos que pelear y que hay que ser claros. Y esto es responsabilidad de los partidos mayoritarios. Digo, porque incluso en el Senado tuvo que ver con eso, donde las mujeres estábamos en la calle y por responsabilidad de los partidos mayoritarios. Entonces creo que en este momento es de urgencia, no hay excusa, pero vuelvo a la discusión anterior. Yo pienso, digo, ¿por qué? Digo, si la sociedad civil está a favor, las mujeres lo conquistamos en la calle, este derecho, ¿por qué se sigue trabando? Y tiene que ver con esto, con el poder que sigue teniendo sobre los gobiernos la Iglesia. Por lo que decía Leandro, ¿es en el norte solamente? No solamente es en el norte. Acá en la ciudad de Buenos Aires, la Iglesia tiene un peso económico y político enorme. Digo, que la ESI no se puede implementar masivamente no tiene que ver con un problema de displicencia, digo, sino que tiene que ver con un lobby muy grande, digo, que hace que en las escuelas no pueda haber educación sexual integral sin injerencia de las iglesias. Incluso el artículo 5, donde plantea ese artículo que dice, bueno, las instituciones religiosas que tienen que adaptarse a esos valores, y sobre todo materialmente, ¿no? Porque la iglesia es el gran terrateniente urbano en la ciudad de Buenos Aires, hay 400 propiedades que gozan, digo, propiedades que estoy hablando, digo, grandes propiedades. Yo laburo hace muchos años en Villa 2124, soy operadora social y no estoy hablando de los refugios para chicos o de los lugares de ancianos, estoy hablando de grandes propiedades que no pagan impuestos, no pagan ABL, están exentas. Digo, en una situación incluso de tanta crisis social con gente que muere en la calle, donde no tenemos los refugios necesarios para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan acceder a una vivienda. Entonces es algo que justamente tenemos que pelear contra eso. Nosotras con Miriam Bregman tenemos presentados proyectos para que la iglesia deje de estar metida en nuestra educación, en la educación de nuestros pibes y de nuestras pibas en las escuelas, como así también atacar esto que tiene que ver con ser el gran terrateniente urbano y teniendo todos estos privilegios. Pero bueno, esto tiene que ver también con una legislación nacional que tiene que ver con leyes y decretos de la dictadura que se han mantenido, han pasado todos los gobiernos y se han mantenido decretos de Videla, del financiamiento de la Iglesia Católica todos estos años, que creo que es una pelea muy grande, la pelea de la separación de la Iglesia del Estado. Pero el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, creo que tiene que ser una discusión de primer orden que no se puede seguir esperando. En eso sí creo que coincido. El año 2020 falta mucho. Es algo que tiene que estar ya. Es muy importante porque yo creo que por lo menos entre nosotros es un consenso la idea del Estado laico, más allá de los matices, de los cambios, cómo deben suceder. Pero le quiero dar un saludo a Laura Velasco, que me dicen que está enganchada por teléfono, porque tuvo problemas de Skype. Laura, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, no te vemos, pero te escuchamos. Bueno, estuvimos hablando un poquito de la aprobación de la ILE en Cava, pero también de la IBE nacional, así que no sé hasta dónde escuchaste, pero queremos tus reflexiones, Laura. Claro, bueno, primero saludarles, obviamente que nuestra vida se ha vuelto más virtual, entonces cuando tenemos un problema con internet se hace un poquito más complejo todavía, ¿no? Ni hablar lo que sucede en los barrios populares para que los pibes puedan tener continuidad pedagógica si no tienen
el dispositivo ni el wifi gratis, y por esas cosas es que estamos no solamente presentando proyectos legislativos desde que inició la pandemia para aquellos sectores que están más golpeados puedan tener la prioridad en la atención del Estado, en las políticas públicas, sino también que, bueno, que estamos permanentemente en territorio tratando de poner a disposición todas las herramientas que tenemos. Pero bueno, el otro día justamente, ¿no? Hablando de las virtualidades, creo que si algo extrañamos y mucho, y más que ahora inclusive esta internet para poder verles a ustedes, extrañamos el abrazo, porque decíamos el otro día realmente, ¿no? Haber aprobado en Ciudad de Buenos Aires la adhesión al protocolo ILE del Ministerio de Salud de la Nación, que fue un logro tan importante, nos daba muchas ganas y andábamos algunos ahí y algunas, sobre todo adentro de la legislatura, dándonos codazos, pero teníamos tantas ganas de decir, yo con compañeras con las que estaba, me hablaba por WhatsApp, ¿no? Nos mandábamos corazones verdes y decía, seguramente nos hubiéramos estado encontrando en la calle y abrazándonos, y eso se extraña realmente un montón. Pero bueno, fue un logro muy importante que se fue caminando en poder ir aproximándonos en consensos. Apenas inició mi gestión legislativa y bueno, todavía en ese momento no sabía que iba a ser presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, pero gestamos en diciembre un encuentro con el Cabildeo Cava, la campaña por el aborto legal, y hubo allí, bueno, muchas compañeras que son pioneras, referentas, prósperas, digo yo, ¿no? Como Nelly Milcheski, como Marta Rosenberg. Bueno, estuvimos allí y empezamos a discutir justamente algunas cuestiones de la agenda, y entre ellas, en primer lugar, la necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires se adhiriera al protocolo ILE del Ministerio de Salud de la Nación, que apenas volvió a ser Ministerio Nacional, fue la primera resolución de Ginés. Y después en febrero, ¿no? El 18 de febrero logramos la adhesión de 42 firmas de diputadas y diputados de distintos bloques, y sin duda que costó después seguir discutiendo para avanzar en si se iba a discutir en las comisiones. Bueno, finalmente hubo una informativa en salud y lo votamos sobre tablas, pero con 50 firmas, que expresó una ampliación de los consensos. Así que la verdad es que estamos muy felices. Bueno, también estábamos discutiendo, y no quisiera dejar de darte la palabra, sobre el debate a nivel nacional de la interrupción voluntaria del embarazo y la expectativa que tenemos como campaña de que eso se trate ya, el compromiso de Alberto Fernández, pero bueno, esta cuestión de que veo cuándo voy a poder mandarlo nos puso un poco nerviosas en la semana. Claro, para nosotras, justamente el otro día lo decíamos, ¿no? Esto de la adhesión del protocolo ILE en Ciudad, donde una cantidad de prácticas se venían llevando adelante, pero sin el apoyo de la ley para los profesionales de la salud y para este derecho de mujeres y personas gestantes, también es un mojón en este sentido, ¿no? Creemos que el aborto en el 2020 tiene que ser ley, que se ha puesto un poco entre paréntesis en la agenda política en estos meses, porque tomó una prioridad total la pandemia, la emergencia sanitaria, pero creemos que sin duda tenemos que tratarlo este año, que tiene que ser parte de la agenda política con orden de prioridad, y que tenemos muchísimas condiciones para que logremos que sea ley, y sabemos que, bueno, que es cada vez, digamos, tiene más consenso en la sociedad, se entiende como un derecho de derechos humanos, como una cuestión de derechos humanos, de salud pública, de justicia social. Yo decía el otro día, cuando votamos protocolo ILE, que pensaba en aquellas mujeres y sobre todo en aquellas niñas y adolescentes que fueron torturadas para ser madres, en aquellas mujeres que llegaron a los hospitales con abortos en curso y que sufrieron violencia obstétrica, bueno, toda la violencia que en sí es el aborto clandestino que se lleva la vida de las más pobres y las más jóvenes.
y también decía, ¿no?, que cuando pensaba en a quién homenajeábamos con eso, yo pensaba también en los barrios populares, en nuestras compañeras del territorio. Me acordaba de Betty Quispe, de una compañera nuestra, promotora de salud, de género y diversidad en los barrios, que hace muy poquito, ahora en el medio de la pandemia, hace un mes, se murió. Ella era de la Villa 1114, y ella era evangelista, ¿no? Y yo decía, bueno, igual que las católicas por el derecho a decidir, hay mucha gente que tiene su creencia religiosa y que sin embargo ha entendido que combatir contra el aborto clandestino es decir, ni una menos también por aborto, ¿no? Y que vivas y libres nos queremos, y que tiene que ver con todo un proceso de cambio cultural y social que estamos transitando, y la sociedad está yendo hacia ese lugar, y por eso me parece que tenemos enormes condiciones de que este 2020 el aborto legal, seguro y gratuito sea ley, de modo que de verdad se lleve, como otros países lo han hecho, ¿no?, con educación sexual integral para decidir, con anticonceptivos para no abortar, con aborto legal, seguro y gratuito para no morir, poder llevar a cero la muerte de mujeres y personas gestantes, e inclusive disminuir la cantidad de abortos que se realizan. Bueno, yo confío, y creo que todas las compañeras de la campaña por el derecho al aborto confiamos en que ustedes puedan incidir sobre sus bloques nacionales, y sobre todo si pudieran mandar esta declaración de la legislatura exhortando al Congreso de la Nación para llevar adelante este debate a la brevedad, como se había mencionado en alguna de las reuniones, me parece que sería más que interesante, ¿no? Pero bueno, aprovechándolos aquí y estando en medio de la pandemia, no quisiera dejar de tratar en el programa algunos otros temas que tienen que ver con la ciudad y la situación de pandemia y lo que será la pospandemia. Entonces me gustaría hacer una vuelta, un pantallazo de los problemas y de las medidas urgentes que aprobó la legislatura, que tengan que ver con Internet, el acceso a Internet y la educación, las condonaciones de impuestos, las cuestiones que ayuden a la gente en lo económico y en lo social en el momento crítico. Una vuelta rápida para que así después hacemos una vuelta más sobre después de la pandemia y repensar la ciudad para el futuro, ¿no? Pero en la emergencia, ¿cuáles son los proyectos más importantes que ustedes creen que ha sacado la legislatura o que ustedes quieren que salgan adelante? Ale. Sí, en principio, ¿cuáles queremos que salgan adelante? Bueno. Porque hemos denunciado que la legislatura se ha reunido pocas veces, pero lo que se ha votado, bueno, la ley de endeudamiento, por ejemplo, lo que ha sido votado por todos los bloques mayoritarios, donde fue una ley que no se especificaba bajo el genérico de la pandemia dónde iba a ir ese presupuesto. Por ejemplo, ¿no? Digo, en violencia de género ya sabemos que no, porque los distintos proyectos que hemos presentado de declarar emergencia de género, que se construyan más refugios, viviendas, que haya salario para las mujeres para que se puedan ir de sus casas ante las distintas situaciones de violencia, digo, están absolutamente trabados, donde una de las cuestiones aparentemente es el tema del presupuesto. Entonces, la ley de emergencia de superpoderes de Larreta, que le dio un poder sin límites para decidir también sobre el presupuesto. Entonces, creo que más bien, digo, lo que nosotros venimos peleando es porque se aprueben leyes que tengan que ver con las situaciones graves que se están viviendo. Por ejemplo, nosotras con Miriam Bregman, con madres, cooperadoras, logramos un fallo que era por la alimentación de los chicos en las escuelas, de los comedores escolares, donde el fallo mismo decía que lo que se le daba a nuestros pibes no solo no cumplía con la ley, sino tampoco con la dignidad de las personas. Entonces, estamos hablando de una situación, de una crisis social que se ha agudizado en forma muy grande, y donde nosotros pasamos de que el gobierno de la ciudad por este fallo diera ese sándwich de algo de fiambre y queso para los pibes a un bolsón de alimentos que no alcanza
no alcanza para que los pibes puedan tener las defensas necesarias para enfrentar esta pandemia. Así como también la situación social de conjunto, ¿no? Digo, vemos una apertura bastante motorizada por los lobbies económicos de los poderosos, pero hay muy graves denuncias de los lugares de trabajo, donde las patronales, a costa de producir a como de lugar, de obtener sus ganancias, no se respetan los protocolos. Tuvimos la situación de la fábrica Felford con muchísimos trabajadores infectados porque los hacían trabajar a como de lugar, tuvieron que hacer hasta un paro para que le den medidas de protección. Y ni que hablar de las trabajadoras de la salud, ¿no? Que son las que vienen denunciando desde el primer día el tema de la falta de insumos, de falta de personal, que nosotras con Miriam hemos presentado un proyecto de unificación del sistema de salud público y del sistema de salud privado para poder realmente poner todos los recursos al servicio de la población. Estas son algunas de las cosas donde hemos presentado muchísimos proyectos que tienen que ver con dar respuesta a la situación social, que es lo que no toca la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son las principales leyes, Leandro, que vos creés que aprobó la ciudad que le sirven en concreto a la gente? Contanos un poquito más de la condonación de deudas, qué medidas hay para todos los comerciantes que están cerrados, para toda la gente en el día a día, qué cosas concretas hay. Bueno, en la última sesión, de hecho, hemos aprobado también una condonación de deudas y también es cierto que la ciudad está limitada para condonar deudas, solamente puede hacerlo en relación a los impuestos municipales y la mayoría de los impuestos son nacionales y de cualquier forma tampoco alcanza con condonar deudas, ¿no? Me parece que el problema es mucho más grave y que lo más importante en esta instancia, sin perjuicio que coincido en el diagnóstico con Alejandrina sobre las cosas que faltan, que lo más importante es lograr un trabajo mancomunado entre la nación y la ciudad, en este caso articulado con las provincias, para que las prioridades que Alejandrina marcaba puedan ser objeto de las políticas públicas, y ahí no alcanza con la ciudad. No va a alcanzar con la ciudad. Los problemas que tenemos hoy ya son lo suficientemente profundos como para que el diagnóstico sobre el presente sea absolutamente pesimista. Los sectores medios están siendo postergados, los sectores que pertenecen a las clases bajas o populares están cayéndose del sistema y los 10.000 pesos de la IFE son claramente insuficientes. Me parece que precisamos un acuerdo mucho más sólido y que las leyes que la legislatura hizo hasta el día de hoy, sin perjuicio que funcionó, que hay acuerdos, que algunas cosas podemos hacer, obviamente puede ser mejor, como lo del endeudamiento, como la emergencia, que a diferencia de nación, para que esos decretos tengan validez, la legislatura tiene que ratificarlos, ¿no? Que no es un dato menor para que el poder político no tenga más poder que el que debe y los controles que la democracia exige puedan funcionar. Yo, desde mi expertise, María José, que por otra parte coincido con vos y reivindico y respeto mucho tu trayectoria, me parece que tenemos un desafío importantísimo en este contexto, que es no deteriorar la calidad institucional, respetar el funcionamiento de poderes, de la independencia de estos poderes, y que la emergencia no haga que el objetivo de proteger la vida de todas aquellas personas que la tienen en riesgo a consecuencia del COVID, que la emergencia no permita que el poder se vuelva autoritario, que el poder se vuelva hegemónico, que se ponga violento como está sucediendo y que se pierdan vidas a consecuencia del abuso de poder estatal. Y por otra parte, creo que el poder tiene que tener límites, ¿no? Y que en esta limitación al poder tenemos un desafío enorme quienes estamos en la política y tenemos algún lugar de representación institucional, para no dejarnos tentar por la suma del poder absoluto. Y ahí es muy importante, una vez más, el ejemplo que produjimos la semana pasada con la ILE, los acuerdos. Creo que el desafío
más importante es el mismo que los logros más importantes que en la ciudad venimos teniendo, es generar acuerdos para transitar esta emergencia producida por la pandemia lo más unidos y unidas posibles, porque es lo que el país precisa. Te digo esto porque nos llegaban muchas preguntas vinculadas a, por un lado, ustedes aprobaron una condonación de deuda para quienes lo tramiten de ABL de junio y julio para los comercios que estuvieron cerrados. Pero dice que tienen que ser propietarios o usufructuarios. Y tenemos muchos casos que son personas inquilinas que por la vieja ley a la que estaban sometidos están pagando ellos el ABL. Entonces no sabían cómo tramitarlo. Ahí tenemos un problema que no sé si ustedes pueden ayudar a resolver con AGIP. Y por el otro lado, otra pregunta es la gente que paga las patentes de los vehículos que están parados y que mucha gente los usa para trabajar, pero ahora los tiene guardados y si no, y son bastante caras las patentes. Entonces la pregunta era si no iban a tener alguna rebaja o de patentes, si no iban a adoptar algún criterio de... Es que a eso es a lo que me refería, porque para que la ciudad pueda no tener ingresos, manteniendo el nivel de gasto y de inversión pública, hay que reemplazarlos por otro ingreso. La nación tiene el recurso de la emisión, que entendemos, comparamos, pero que las jurisdicciones provinciales y la ciudad no tienen. Entonces, cuando vos eliminás un ingreso, tenés que decir o en qué no vas a gastar y acordar qué no es prioridad, o cómo lo vas a reemplazar. Y a eso es a lo que me refiero. Yo coincido con vos. Lo que le pasa también a los profesionales, no hay que ir a los comerciantes solamente, te debe pasar también a vos, María José. Yo tengo muchos amigos, muchas amigas, abogados, que les va bien en su actividad, abogados, contadores, psicólogos, que no tienen ingresos hace 4 meses y que están pidiendo prestado, o que se pusieron un negocio a la calle para reemplazar ingresos. Eso tampoco está siendo abordado hoy, por lo menos no con la responsabilidad que el problema tiene. La clase media está pagando la pandemia, ¿no? A los que estaban más abajo los contenemos de la mejor manera posible. Los que están más arriba ya sabemos que precisan poco y nada, ¿no? Y la clase media, una vez más, le dijeron que eran 15 días para preparar el sistema, después que precisábamos 15 días más, después que no era por el sistema, que es por ellos, después por los abuelos. Bueno, estamos destruyendo un país, entendemos, compartimos la prioridad que el presidente y el jefe de gobierno tienen en relación a la salud pública, pero tenemos que ser muy responsables con el desequilibrio o con el equilibrio de los ingresos y de los egresos, y por eso es imprescindible que cualquier ingreso que no vayamos a tener lo acordemos con la nación, y que cualquier egreso que vayamos a producir también lo podamos acordar por lo menos con la oposición en la ciudad. Y por eso, frente a la ley de emergencia, el radicalismo impulsó como cláusula, y la oposición también lo hizo en la ciudad, que los decretos tengan ratificación legislativa, para que no puedan hacer lo que quieran, ¿no? Y que haya ámbitos en donde acordemos las políticas públicas de la emergencia, porque no hay plata para tirar a la marchanta, ¿no? Esto es un desastre para todos y para todos. Una cosa quería... A mí me gustaría escuchar a Laura, sobre todo porque me gustaría una explicación de por qué votaron el tema del endeudamiento y a qué va destinado el endeudamiento y los temas pendientes, ¿no, Laura? Sí, para intervenir en relación con todos los temas que se estaban planteando recién, yo creo que por una parte nosotros en este afán colaborativo que expresaron con toda claridad nuestro presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estuvimos de acuerdo en que si estábamos ante una emergencia sanitaria como esta, y tuvimos mucho debate al respecto porque no fue fácil tomar esa decisión, decidimos votar el endeudamiento de la ciudad, que lo entendimos como una situación extraordinaria porque en otras circunstancias justamente no lo hubiéramos votado,
A posteriori, la otra ley que se discutió, que fue la de emergencia económica, la votamos en contra. ¿Y por qué la votamos en contra? Justamente porque planteaba la suma del poder público en el jefe de gobierno, algo que no nos parecía democrático, no establecía con claridad a dónde se iban a destinar los recursos, ni tampoco estaba conformando una junta de control de esos gastos que iba a tomar con discrecionalidad el Ejecutivo. Entonces no estuvimos de acuerdo con cómo quedó planteada esa ley, y de hecho desde que comenzó la pandemia, y ahí está la prueba al respecto, desde nuestro bloque hemos presentado más de 100 proyectos ya para poder abordar aquellos sectores de la sociedad que hoy están siendo más golpeados por la situación de la emergencia económica, ¿no? Llámese los barrios populares, donde el hacinamiento e inclusive la falta de agua hace que sea mucho más fácil que se realicen los contagios, las personas que están en situación de calle, familias enteras que obviamente no tienen dónde protegerse, pero también las mujeres que sufren violencia de género, como lo decía hace un momento Alejandrina, ella es autora de un proyecto, yo de otro, que estamos tratando de que se discutan en la comisión para poder potenciar las políticas públicas que justamente tiendan a resolver una situación que es compleja, porque estamos de acuerdo con el aislamiento social preventivo, pero en el caso de las personas que conviven con un agresor, esto es la pandemia dentro de la pandemia, cómo lo trabajamos, cómo lo abordamos, fortaleciendo las políticas públicas. ¿Qué pasa también con los sectores económicos como los comercios de proximidad, los comercios pequeños, las empresas pequeñas? ¿Qué pasa con los clubes? ¿Qué pasa con los centros culturales? Entonces, los feriantes, ¿no? Con todos esos sectores que no tienen hoy un ingreso fijo y que se ven sobre una crisis social y económica que ya teníamos, se ven todavía a su vez más golpeados por esta situación que estamos transitando, ¿no? Obviamente que todos estamos de acuerdo en que fue acertado para poder amesetar la curva y poder fortalecer el sistema público de salud y que tengamos la posibilidad de atender a los casos críticos, que no estemos en la situación que estamos viendo dramática de otros lugares del mundo, incluso de Latinoamérica, donde se muere gente en la calle porque no tiene una cama donde lo puedan atender. Entonces, ¿fue adecuado? Sí, pero sabemos a su vez que la situación económica es compleja. Entonces, lo que preguntamos nosotros es por qué todos estos proyectos que presentamos no se están discutiendo en la legislatura, ¿no? Para que de verdad podamos acompañar a esos sectores que están siendo más golpeados con parte del presupuesto que la ciudad tiene. Y por supuesto que en el plano nacional hay que trabajar termino la idea, ¿no? Trabajar en el mismo sentido, pero a ver, estamos hoy en la discusión de la negociación de la deuda externa por una parte, que nos dejó un enorme endeudamiento el gobierno anterior. Bien, ¿qué hacemos con eso? ¿De dónde sacamos los recursos? ¿Ponemos un impuesto a las grandes riquezas? Digo, porque ¿de dónde van a salir los recursos para resolver la situación de los sectores que hoy están siendo tan perjudicados sobre la base de una situación económica que ya era compleja cuando asumió el nuevo gobierno? Entonces, a mí me parece que en esto tenemos que ser muy responsables de decir, bueno, ¿de dónde? O sea, hagamos una propuesta, si pensamos en un sentido... Sí. Nos quedan unos segunditos a cada uno, porque sí, aunque ustedes no lo crean, esto se fue volando. Y la verdad que yo creo que con más participación ciudadana, muchas de las preguntas que ustedes formulan se podrían responder. La verdad que yo los invito, les propongo que los diputados salgan a dar una rueda de Zoom, aunque sea virtual, por los consejos consultivos vecinales. Estamos participando muy activamente y yo creo que muchas de las preguntas que hace Leandro sobre cómo se resuelve, de dónde, si corto acá, qué se corta, hay muchas cosas que desde la participación ciudadana y desde un presupuesto participativo se podría decir, prioricemos esto,
y recortemos aquello. Yo creo que hay ideas al respecto y sería bueno también recogerlas. Pero quiero darles un minuto de cierre a cada uno de ustedes para que me digan cómo imagina la ciudad post pandemia. En un minuto, la principal idea de la ciudad post pandemia. Leandro. Yo fundamentalmente imagino una ciudad que va a quedar, como pocas veces antes vimos que esta ciudad quede, en un estado financiero lamentable, con mucha gente caída en la pobreza, con el sistema de producción de ingresos de la ciudad pauperizado. Por lo tanto, vamos a quedar en una emergencia económica y social cuyo punto de partida todavía no sabemos cuál es, porque los efectos negativos de la pandemia todavía no terminaron. Por lo tanto, yo creo que lo que precisamos es esa imaginación que vos hablabas, María José, y esos acuerdos a los que hacía referencia tanto Laura como Alejandrina. Por un lado, quienes intentemos generar esos acuerdos, y por otro lado, quienes intenten asegurar sus privilegios y mantener sus ganancias pírricas, que son los mismos y las mismas de siempre. Creo que el desafío que tenemos hoy es un desafío colectivo y no solo de la ciudad, que es generar unidad en la diversidad, y que eso implica necesariamente mayor responsabilidad para quien es oficialismo, ¿no? Así como el radicalismo, en mi caso, tiene más responsabilidad en generar esos acuerdos en la ciudad, y hemos dado muestra de esa voluntad en el caso de la ILE, pero también en la ley que votamos el otro día para las aplicaciones, para los chicos y las chicas que van en esas aplicaciones para mejorar el acceso a derechos. Bueno, el oficialismo nacional tiene también el desafío de, con ejemplaridad, liderar esa unidad, y eso implica lo que dijo Laura: escuchar a los diferentes, acordar con los diferentes y estar dispuesto a integrar miradas con, como planteaste vos, con prioridades claras basados fundamentalmente en la protección de los derechos más importantes, que son los derechos humanos. Alejandrina, un minuto. Sí. ¿Cómo me imagino cómo se ve la ciudad y el país con más de la mitad de los chicos y chicas pobres? Y eso es algo que no podemos permitir. Esa es la situación. Además del conjunto de crisis social, pérdida de puestos de trabajo. Lo que hasta ahora, ha habido un acuerdo, entre oficialismo y oposición, que es no tocar los intereses de los poderosos, tanto en el Congreso Nacional como en la legislatura. El único proyecto presentado por impuesto a las grandes riquezas es el proyecto del Frente de Izquierda que tenemos presentado en el Congreso Nacional. En la legislatura se votó en común los bloques mayoritarios endeudamiento, una vieja receta con una deuda que es impagable en la ciudad de Buenos Aires, y una ciudad donde se concentran los grandes bancos, donde se podría imponer un impuesto a ellos, el tema del juego, las grandes propiedades de la iglesia, como decía antes, pero se opta por lograr acuerdos de gobernabilidad que implican no atacar los intereses de los poderosos. Y eso redunda en una crisis social enorme, enorme, que no la vamos a poder parar, que nosotros creemos que hay que dar vuelta a eso, que la única forma de hacerlo es justamente con la pelea en común, con los trabajadores, con los sectores populares, que van a salir a la calle, porque en este momento es una situación realmente insostenible y que se va a agravar. Entonces nosotros creemos que el camino es el opuesto, que creemos que hay que atacar los intereses de los poderosos, porque no puede seguir el pueblo, los pibes y las pibas, seguir pagando esta crisis que se va a acrecentar. Laura, 30 segundos. María José, sí, afirmar una parte de lo que decías vos también, ¿no? Que me parece que esta situación de emergencia nos pone en un desafío también y nos abre oportunidades. Nos reafirma la importancia del rol del Estado,
nos reafirma la importancia de la participación de las organizaciones comunitarias y nos pone de manifiesto con toda crudeza los problemas de desigualdad graves que tenemos en la ciudad y en el país, y creo que el desafío está justamente en ver cómo trabajamos en todas las políticas públicas para fortalecer allí donde el Estado se ha corrido y el mercado ha profundizado las enormes diferencias y los negocios de pocos, dejando de lado claramente el bien común, que es a lo que tenemos que apuntar. Muchísimas gracias a los tres. La verdad que nos resultó cortísimo el espacio, pero les quiero decir que desde las feministas, desde este espacio, tenemos ideas para una ciudad mejor y creemos que más allá de todo lo crítico es una oportunidad de empoderamiento de los que peor están para dar una vuelta de tuerca y generar un cambio. Así que bueno, con más participación ciudadana y con más escucha, creo que muchas cosas van a tener que ser diferentes, porque la ciudad para los negocios inmobiliarios, la ciudad para los poderosos, tiene que cambiar, porque nos está demostrando que es imposible este AMBA como lo hemos generado. Y no digo un gobierno, digo la acumulación de años de un país que se volvió macrocefálico y desigual, ¿no? Así que todavía estamos en una generación que puede hacer cambios, así que los espero para seguir charlando juntos en otro programa y vamos por ellos. Un beso grande, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por invitarnos. Sistema que sirve solo unos cuantos, pero vamos derrumbándolo con acciones desde abajo, con nuestro trabajo, con el de hermanas y hermanos, construyendo alternativas lejos de lo que han nombrado como progreso, pero significa... Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta. Ganadora de los premios Éter 2008 y 2014. Mixcloud Award en la categoría Mejor Radio, Centro y Sudamérica, por elección de los oyentes. Distinción de Argentores en 2018. Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Declarada de interés cultural y social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Radio Sónica.